Buenas tardes, muchas gracias por sumarse a este espacio, este diálogo, este encuentro entre la literatura y la ciencia, que hacemos cada semana, organizado por la Biblioteca del Congreso de la Nación y el Instituto de Investigación sobre Conocimiento y Políticas Públicas, de la SIC. Agradecerle al personal, a todos los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca, del instituto, por hacer posible estos encuentros, a pesar de los pesares, que sean posible pensar, reflexionar, dialogar, tener muchas preguntas, algunas respuestas. Y fundamentalmente hoy agradecerle a Daniel Link que nos acompañe, que nos enseñe. A Daniel tuve el gusto y el honor de conocerlo hace algunos años cuando cursaba la carrera de letras, y después, por suerte, también tuve la oportunidad de seguir aprendiendo de él, conversando, y hoy tener este privilegio de hacer este conversatorio, que no es más que una manera de seguir preguntando aquello que hace muchos años nos preguntábamos, sobre la literatura, y en este caso sobre la ciencia. Este conversatorio, este diálogo lo llamamos archivos, pero vamos a ver que tiene mucho que ver con lo que llamaríamos la ciencia del texto, o lo que vamos a llamar o nos vamos a preguntar de qué se trata. Muchas gracias, Daniel, por este ratito de conversar sobre literatura y ciencia en este ciclo de la Biblioteca del Congreso. No, Mateo, gracias a vos, por supuesto, por la invitación y como bien señalás, gracias a quienes hacen posible todo esto, ¿no? Porque nosotros podemos querer charlar, pero si no hay gente que mantenga los canales abiertos y la relación con las audiencias, no sé cómo se llama, a lo que está del otro lado, sería para nosotros, bueno, nada, gritar en el vacío. Así que gracias a todos, a quienes estén viendo esto, esperemos que haya preguntas y, por cierto, lancémonos. Bueno, ahí las preguntas que decía Daniel. Nosotros se da un fenómeno bastante interesante, y se va a dar mucho más ahora, Daniel, es, por supuesto está saliendo en vivo, las preguntas vamos a leerlas, las que se desarrollen hoy, en este momento, en tiempo real, en el Facebook de la Biblioteca del Congreso. Ahí vamos a ir leyendo. Ahora, lo que sucede, y esto también les agradecemos, ya de anticipado, es que muchos que lo vieron lo comparten en sus propias redes, de eso vamos a hablar también, no de cómo van a compartir el conversatorio, sino de las redes sociales. Ahí seguramente van a surgir nuevas preguntas, nuevos comentarios que te haremos llegar por otros medios. Vamos a hacer la presentación oficial. Daniel Link es catedrático y es escritor. En la Universidad de Buenos Aires dicta cursos de literatura mundial y comparada, y coordina la Cátedra de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enrique Sureña. En la Universidad Nacional de 3 de Febrero dirige la maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos y el programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados. Editó la obra de Rodolfo Walsh, El violento oficio de escribir, que te traje acá. Es un libro maravilloso que fundamentalmente compila la obra periodística de Rodolfo Walsh, y también Ese hombre y otros papeles personales también sobre Rodolfo Walsh. Fue becario del CONICET y de la Fundación Guggenheim. Dictó conferencias y cursos de posgrado en universidades de Inglaterra, de la República Checa, de Alemania, de Estados Unidos, de Brasil, de España y por supuesto también de la Argentina. La obra ha sido traducida al portugués, la obra de Daniel, al inglés, al alemán, al francés y al italiano. Las últimas investigaciones, y mucho de esto vamos a hablar hoy, se enmarcan en una concepción de la filología como disciplina de la vida y en el anarchivismo como práctica específica de la arqueología de los discursos y saberes. Actualmente revisa la traducción de su libro La lectura, una vida, para editorial Gallimard. Y vamos a hacer, como en las obras literarias, un breve epígrafe para meternos en la conversación
y quizás en los primeros temas, y algunos ya los fuimos anticipando. Y vamos a leer un breve fragmento de un libro de un célebre ensayista, pensador mexicano, Alfonso Reyes, que editó bajo el sello del Colegio de México en 1944, un libro fundamental que lleva por título una palabra preciosa, El deslinde, prolegómenos a la teoría literaria. Como dije, es un libro de 1944. Y en la página 18, en la presentación que hace del libro, después de un punteo, o integrando un punteo muy preciso, muy científico, dice lo siguiente, y esto sirve como epígrafe de esta conversación que vamos a tener con Daniel Link. En el punto E es este. Dice, propósito de este libro. Recordemos que es el libro El deslinde de Alfonso Reyes. Propósito de este libro, dice. El primer paso hacia la teoría literaria es el establecer el deslinde entre la literatura y la no literatura. Tal es el propósito de este libro. No entra en la intimidad de la cosa literaria, sino que intenta fijar sus coordenadas, su situación en el campo de los ejercicios del espíritu, su contorno y no su estructura. Damos por admitido el valor estético, al que solo nos referiremos como noción indispensable y ya adquirida. Pasamos por alto ciertas consideraciones psicológicas, no solo las que afectan a la genética de las obras y a la índole particular de los autores, cuyo estudio corresponde a la postura activa, sino cuando afecta a la psicología de la persona pasiva, es decir, al auditor o al lector. Acá también usa la palabra auditor. En rigor, nuestro deslinde, dice Alfonso Reyes, cala hasta una capa más honda que aquella en que aparecen la literatura y la no literatura. Cala hasta lo literario y lo no literario, que pueden darse indiferentemente dentro de la literatura o dentro de la no literatura. Posible es que en el curso de nuestra obra digamos a veces literatura o no literatura, donde más bien pensamos en lo literario y lo no literario. Pero el contexto aclarará fácilmente el sentido de las frases y en todo caso, dice Alfonso Reyes, el lector ya queda advertido. Daniel Link, le cuento a quienes nos están viendo, dijo hace poco que le escuché, dice, recuperar una tradición que en nuestra formación había sido silenciada u olvidada. La filología bien mirada nunca fue derrotada, pero fue dejada al borde del camino. Y la pregunta o el comentario a través de esto que leímos de Alfonso Reyes y a partir de esa especie de cita de un comentario que vos hiciste, Daniel, te quería preguntar primero, ¿a qué llamamos filología? ¿O qué es la filología? Que es una palabra, como vos decís, que quedó fuera del camino, o del otro lado del camino. ¿Por qué crees que había sido silenciada y olvidada? ¿Y por qué es necesario recuperarla? Y dejo una última pregunta, ya segmentándola a un tipo de abordaje que yo conozco, que vos haces, que es la filología novomundista, o la filología latinoamericana, o la filología glocal, como le decís vos también. Bueno, a ver, muchas preguntas. Tenemos toda la noche. Sí. No. Bueno, a ver. Filología, como todos saben, etimológicamente, es el amor por la palabra. Es una composición rara porque se relaciona, por ejemplo, con filosofía, que es el amor por el saber, pero no tiene la misma composición que otras disciplinas, como puede ser la sociología, que es hablar de la sociedad, ¿no? Donde no es el amor por la sociedad lo que nos lleva a hablar de ella. Aquí sí, la filología presupone que hablamos de la palabra, sea esto lo que fuere, por amor al texto, por amor al lenguaje, y por eso, como vos señalabas, nos gusta reivindicar una filología de lo viviente, es decir, una filología que sea entendida como una disciplina de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que más allá del afán cientificista de la filología, con el cual, obviamente, como no somos demasiado positivistas, ya tal vez no estemos tan de acuerdo,
La filología es una disciplina de la vida, tal vez con el mismo derecho a pensar lo viviente que las ciencias biológicas. Es más, uno diría que la filología no debería dejarle el monopolio del pensamiento sobre lo viviente a las ciencias biológicas, porque las ciencias biológicas hoy son ciencia, pero mañana tal vez ya no. Con lo cual, uno debería establecer un balance y un control en relación con eso. Cuando digo una disciplina sobre lo viviente, obviamente no me refiero a la capacidad de curar o a la capacidad de diagnosticar la salud o la enfermedad o lo que fuere, pero sí me refiero a que la filología es capaz de interrogar lo escrito, inclusive lo dibujado, lo pintado, lo guardado en un archivo, después si querés volvemos sobre eso, y encontrar ahí rastros de vida, rastros de algo que todavía vive. Una de las cosas que a mí siempre me gusta enseñar en primer término, o sea, poner esto como un principio, es que cuando uno lee tiene que ser muy cuidadoso con aquello que está leyendo, porque en lo que está leyendo está hay la conciencia de alguien, hay una sobrevivencia de alguien, y probablemente también parte de su cuerpo, ¿no? Si uno lee un poema, está leyendo no solamente la conciencia del poeta, sino el modo en que el lenguaje atravesó el cuerpo de ese poeta, ¿no? A través de, bueno, el aparato fonador, la dicción, el modo de escribir, en fin, un montón de cosas. Con lo cual hay que ser cuidadoso con eso porque estamos manipulando no solamente palabras, no solamente relaciones sintácticas, sino sobre todo algo que es del orden de lo viviente. Entonces, esa es la filología en la cual estamos más o menos todos embarcados, ¿no? Vos participaste bien, nos conocemos hace mucho, conozco más bien tus intereses profesionales, pero bueno, estuvimos trabajando últimamente más bien en relación con eso, con ver en algún sentido los problemas de expresión. Vos citabas lo latinoamericano, lo nuevo mundano y por qué nos interesaba eso, porque efectivamente desde el comienzo, y cuando digo desde el comienzo me refiero a esa sutura primera del mundo viejo, del viejo mundo, Europa y el nuevo mundo, lo que va a llamarse América, pero que todavía no lo es, a partir de Colón, ¿no? Ese encuentro entre unos que hablan castellano o español, como prefieran, y otros que no hablan castellano o español. Pero no solamente es una cuestión de lenguaje, sino también ahí de naturaleza, de pensamiento de uno en relación con el mundo. Y ese encuentro es un encuentro que, bueno, obviamente caracteriza, es uno de los grandes momentos de la humanidad. Uno puede evaluarlo de un modo o de otro, es un proceso de exterminio, bla, 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 todo esto es cierto, pero es un momento donde se encuentran dos mundos que hasta entonces habían permanecido incomunicados y que tienen la necesidad de comunicarse entre sí. Como vimos, como puede ver cualquiera cuando lee las cartas de Colón y después el diario de a bordo de Colón y después, de lo que se trata es de interpretar los gestos del otro, ¿no? De leer los gestos del otro y atribuirle un sentido a los gestos del otro y transformar esos gestos en algo que tiene que ver con el lenguaje. Eso ya es, en principio, una operación filológica. Y después vienen, ¿no?, los que traducen, vienen aquellos indígenas que Colón se llevó a España, les enseñaron un poco español y vuelven en el segundo viaje para servir de mediadores entre los americanos, entre los novomundanos y los del viejo mundo. Y traducen mal el principio, ¿no? Se provocan problemas de comprensión, problemas, pero en eso se produce, en esos, me parece, malos entendidos, es cuando empieza a formarse esta idea de, bueno, pero ¿cuál es nuestra expresión? ¿No? ¿Cómo hacemos para expresarnos a nosotros mismos? Uno de los momentos más, me parece, importantes de este proceso de toma de conciencia de la propia expresión americana es la del Inca Garcilaso, que leíamos en relación con lo que el Inca se plantea. El Inca Garcilaso de la Vega, bueno, es un muchacho de la nobleza incaica, pero que es luego llevado y asimilado a la nobleza española. De modo que comparte ambos mundos.
Y entonces él se da cuenta que en algún momento la ortografía del castellano no sirve para la expresión, por ejemplo, de los nombres propios de personas, de la toponimia americana. Entonces dice, hay que escribirlo de otro modo. Es decir, que propone muy tempranamente una reforma ortográfica del castellano para que, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con los sonidos quechua pueda encontrar una grafía, ¿no? Una grafía más o menos ajustada a esos sonidos. Y ahí eso ya es un problema expresivo, que luego, con el correr del tiempo, en el siglo XX, alcanza su verdadera dimensión en la obra de grandes poetas y grandes filólogos. El caso de Lezama Lima, que habla de la expresión americana, el caso de Pedro Enrique Sureña, que escribe una serie de ensayos que se llaman 6 ensayos en busca de nuestra expresión. Entonces, lo que ahí me parece queda claro es ver cómo nos expresamos, porque efectivamente nos expresamos en una lengua que nos viene dada por el colonialismo, nos viene dada por el Imperio Español, nos viene dada, ¿no?, por los juegos en relación con las lenguas indígenas, los bantúes que vinieron como esclavos al territorio del Río de la Plata, más los indígenas, los guaraníes, los mapuches, en fin, todo eso que va contaminando ese castellano que en algún sentido no se expresa, y nos expresa de un modo singular, podríamos decir. Entonces, el trabajo, me parece filológico, que a uno le importa, tiene que ver con eso, es decir, tiene que ver con, como decía, tratar con la delicadeza del caso todos esos signos de la expresión, porque implican lo viviente, porque implican conciencia, porque implican también cuerpos, y en segundo término, con todo el rigor posible, porque se trata de definir el punto de vista, que no es solamente un punto de vista, digamos, sobre la lengua, hablo de este modo, con lo cual pienso que la lengua es esto, sino que tiene que ver sobre todo con la naturaleza, con la cultura, con las naturalezas, podríamos decir, con las culturas, podríamos decir, con todo aquello respecto de lo cual nosotros entablamos una relación de algún tipo. Entonces, la filología así pensada, me parece que es una disciplina extraordinariamente mucho más rica que el mero establecimiento de textos como podía ser la filología del siglo XIX. Una filología pensada en términos de nuestro propio presente, pero también nuestro futuro, es una filología que nos permite, de alguna manera, sí, ir al pasado, ver esos textos, el Inca Garcilaso, los misioneros, los diccionarios que los jesuitas hicieron de las lenguas indígenas, etcétera, pero sobre todo ir ahí para ver qué me sirve a mí para expresar, ¿no?, este punto de vista desde el cual hablo. Entonces, un poco por eso decíamos esto de la filología como ciencia de la vida. Y lo otro que preguntabas era a lo del costado del camino. Bueno, esto tiene que ver con la ciencia ya, ¿no? Es decir, sí, la filología se pensó a sí misma como la ciencia del texto, pero luego vinieron los verdaderos científicos, los lingüistas, los de la teoría literaria, y dijeron, estos son paparruchadas. Los filólogos, la verdad es que son gente que trabaja con elementos aislados y no tiene la idea de dominio o de sistema, para decirlo con esa palabra tan cargada de significación. Y además, básicamente lo que nosotros necesitamos, decían los científicos, es una teoría científica que permita leer indubitablemente, es decir, que despeje todo lo que tiene de subjetividad la lectura. Y entonces se creyó, o se dijo, que efectivamente la filología era completamente caprichosa, porque, bueno, y esta es una anécdota que yo cuento siempre, el cuento de la filología en un libro muy hermoso de Martianus Capella, un libro que escribió una persona de la cual sabemos muy poco, un africano del siglo IV después de Cristo. En esa fábula que escribe Martianus Capella, filología es una chica, una humana, que termina casándose con Mercurio, el dios de las interpretaciones. En el momento del casamiento, por supuesto, sucede la apoteosis, filología breve, toma el brebaje que le da apoteosis,
y se convierte en diosa, y en ese momento en que se convierte en diosa, vomita todos los libros que había leído previamente. Esos dos procesos parece que son interesantes para pensar el campo de la lectura. Pero bueno, digo, en esa anécdota, Filología está casada con un dios de la interpretación, un dios que lleva los mensajes, ¿no? El chismorreo también, el que lleva los chismes de los dioses, el que lleva los mensajes de los humanos a los dioses, el que interpreta, ese es Mercurio. Entonces la ciencia, me refiero ahora naturalmente a esos grandes pilares en los cuales nos formamos, el formalismo ruso, el formalismo checo, el estructuralismo francés, la lingüística de Saussure, pero luego también la lingüística de la enunciación, el análisis del discurso. Todo eso era como lo que venía a superar a la filología de una vez y para siempre. Y yo me formé en eso, como yo digo siempre, yo me formé en el mecano que es la cuestión formalista, ¿no? Frente a un texto, frente al lenguaje, agarramos esto y los hacemos, ¿no? Hacemos como que son piezas y armamos y desarmamos. Y operaciones como la permutación, etcétera, etcétera, nos permiten ver el valor de una unidad, el sentido, por lo tanto, es una función y en ese punto perdimos esa dimensión, me parece. Al segmentar y segmentar y segmentar, el lenguaje sí se puede segmentar hasta el infinito. Toda práctica, digamos, todo producto puede ser segmentado, pero hay algo que se pierde que es precisamente lo que en algún sentido determinó la posibilidad de que un enunciado fuera pronunciado, es decir, el carácter de acontecimiento. Quiero decir, dijimos antes, señalé antes el diálogo entre Colón y los primeros indígenas con los que se encuentran en Guanani. ¿No? La cadena Caribe, Caníbal y luego Caliban. Esa cosa que Colón no escucha mal lo que le dicen, entiende mal lo que le dicen. ¿Quiénes son esos? Son los caribes. Dice, son caníbales, se los morfan. Sí, bueno, efectivamente hubo antropofagia en América Latina y la noción de antropofagia forma parte de nuestra expresión en la medida en que luego va a dar en una de las grandes vanguardias latinoamericanas como es la vanguardia paulista. Pero no estaban diciendo eso esos indios, estaban hablando de los caribes que eran los vecinos, que luego Colón interpreta como caníbales, y luego eso se transforma en Caliban, el personaje de Shakespeare, y vuelve a América como una utopía que los modernistas, Rodó, Rubén Darío, trabajan, ¿no? ¿Somos calibanes o somos arieles? Una vez más, ¿qué nos expresa? ¿Qué figura nos expresa? Todo eso es como algo que me parece que tiene que ver con nosotros como personas, como comunidad, inclusive como la posibilidad de un pueblo. ¿Qué clase de pueblo somos? ¿O queremos ser? ¿O tenemos derecho a reclamar ser? ¿O estamos, no, dejando de lado las cuestiones de las modalizaciones? Pero me parece que en el formalismo se perdía esa dimensión, me parece. Y sobre todo se perdía la dimensión de lo heterogéneo, porque efectivamente una lengua segmentada, entendida como una oración sujeto-objeto, sujeto-predicado, verbo, complemento, etc., no tiene espacio para ver que hay cosas que no responden a la lógica sintáctica de lo homogéneo, el mecano. Yo agarro el mecano y pongo esto con esto, pero de pronto, si a mí se me ocurre como jugador, le pongo, qué sé yo, el carozo de una aceituna. Digo, ¿por qué no? Y eso también forma parte del mismo juego del lenguaje, de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que tuvimos que en algún sentido toparnos. Vos me pediste que eligiera un texto, y yo elegí un texto que tiene que ver con esto que estamos hablando, y lo voy a leer al final, en todo caso, pero tuvimos que toparnos con esa piedra en la mitad del camino para darnos cuenta de que había que apartarse del camino de la cientificidad para encontrar las políticas del lenguaje, las políticas de los textos, la política de lo viviente, ¿no? Y entonces, al apartarnos del camino, ¿con qué nos encontramos? Con lo que había sido olvidado. Esa chica, ¿no? Esa chica que a lo mejor ya no estaba más casada con Mercurio, con la filología, que estaba ahí, que leía mucho, porque efectivamente por eso Mercurio se casa con ella, una chica que lee mucho, y dijimos, che, a ver, ¿qué onda con todo lo que vos habías propuesto? Y vos fíjate, vos citabas un texto de
de Alfonso Reyes, y yo en mi vida leí a Alfonso Reyes cuando era estudiante. En mi vida leí a Alfonso Reyes cuando daba teoría literaria en la facultad. Nunca nos dijeron que Alfonso Reyes era un teórico de la literatura. Eso sí, dábamos Derrida, dábamos Mukarovsky, dábamos Jacobson, dábamos lo que quieras. Pero Alfonso Reyes, un mexicano, nunca pareció que fuera interesante. Pero vos fíjate que Alfonso Reyes tiene una noción muy, digamos, acorde a esto que yo estoy planteando, que es la del ente fluido. No hay otra persona que haya hablado del ente fluido, con estas palabras literales, ¿no? Obviamente, si uno piensa en qué puede querer decir el ente fluido, el hecho literario como un ente fluido, uno va a caer, bueno, en ciertos pensamientos postestructurales, como es el caso del pensamiento de Deleuze o cosas semejantes. Pero no hace falta ir a Deleuze, eso estaba ya en la década del 40 en Alfonso Reyes. Y si lo hubiéramos leído en su momento, hoy estaríamos parados en otro lugar. Entonces, un poco por honestidad, pero también por vergüenza, ¿no? Vergüenza propia. Yo he leído todo Mukarovsky, he leído todo Klossky, he leído todo el formalismo ruso, y no había leído a Alfonso Reyes, y no había leído a Raimundo Lida, y no había leído a Pedro Enrique Sureña, ¿no? Cosas que fui aprendiendo con el ejercicio bastante tardío de mi propia profesión. Entonces ahí te das cuenta que sí hay ciencia de la literatura, pero que esa ciencia no es inocente, no es neutra desde el punto de vista de las políticas, porque nos hicieron olvidar de aquellos que desde el comienzo del siglo XX estaban pensando en cómo pensar nuestra propia expresión. Cosa que, por supuesto, un formalista ruso no tiene por qué importar. Cosa que a Bakhtin, al que amamos a Bakhtin, pero a Bakhtin no tiene por qué importarle cuál es la expresión de los americanos que hablan castellano, o los hispanoamericanos, o los latinoamericanos, como quieras llamarlo, ¿no? ¿Por qué a Bakhtin le va a importar esto? No le importaba. Y, por supuesto, lo seguimos leyendo, pero ¿para qué? Para encontrar en Bakhtin elementos que nos permitan leer a estos filólogos novomundanos o latinoamericanos que en algún sentido nos precedieron, ¿no? Y sobre todo porque esa herencia nos llegó también de una manera solapada, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Anita Barrenechea, que fue la maestra de Enrique Pesoni, que fue mi maestro, se había formado con Pedro Enrique Ureña, con lo cual uno diría, lo quiera o no, Enrique, lo haya querido o no Enrique, lo quiera o no yo, no, esos ecos me alcanzaron. Esos ecos me alcanzaron. Y acá llego, y acá corto, acá llega otra noción que me parece súper importante, que es de una filóloga norteamericana o americana del norte, en todo caso de la América angloparlante, Michelle Warren, que habla de las categorías zombies. Ella dice, los muertos vivos, que parecen estar muertos, y sin embargo, te alcanzan y te comen la cabeza. Uno diría, la filología y el archivo en algún sentido responden a esa lógica del muerto vivo, porque uno cree que no, que ya fue, que todo esto no sirve para nada, que ya estamos en otra dimensión, que tenemos un acceso diferente a los saberes que tienen que ver con el lenguaje y con los textos, y sin embargo, la filología como buen muerto vivo, como buena muerta viva, nos alcanza y nos come la cabeza. Esa imagen también me parece súper linda para definir lo que uno hace. Sí, hay una imagen, no, solo para sumar una imagen que escuché en una clase tuya, que me parece, ¿no?, también muy ilustrativa en función de este recorrido del que hablas, que pusiste como Ulises, como Odiseo, el niño argentino vuelve siempre, después de sus excesos parisinos, al corral que le corresponde. Es muy manifiestamente significativa esa imagen de volver a lo que corresponde. Y me acordé, justo tenía acá atrás un libro que no lo citaste explícitamente, pero es El Catecismo de la Lengua Guaraní de Antonio Ruiz de Montoya, donde traduce el catecismo al guaraní. El texto está en ambas lenguas. Lo interesante es que a partir de ese texto, de esa traducción, le hacen un juicio,
por hereje, por la traducción de 4 términos, digamos, en tono herético, según un obispo seglar que estaba en contra de los jesuitas en general, y en particular de Antonio Ruiz de Montoya. Este texto es de 1640. Al final del texto, de esta edición, hay un autodesagravio de Ruiz de Montoya, donde lo que propone es carear los vocablos, meterse en cada uno de los textos para encontrar la significación, dar cuenta de que la lengua es una lengua viva. Estamos hablando de un texto de hace muchos siglos, pero me resonaba esa idea que dijiste al principio, que varios de los que tomaron en el chat y vi también en redes sociales lo habían citado. Por ejemplo, Maju dice interrogar lo escrito y encontrar rastros de vida. Esa idea de la filología ligada a la huella de la vida, pero una vida en presente y no solo una vida que tiene que ver con el pasado. Ya que se trata de una conversación, de un ciclo ligado a la literatura y la ciencia, quería meterme en otro, digamos, tomar un caso que liga o que exagera esta relación. Mira, hay un libro, también lo voy a mostrar, se llama Literatura, Cultura, Enfermedad, que uno de los artículos, el último de los artículos, lo escribió Daniel. Les cuento a todos los que nos están viendo. Es un libro muy interesante, y el libro, yo recordaba, de hecho, cuando hablamos uno de estos días, que también mandó un saludo Diego Ventiveña, un abrazo a ambos, muy estimulante escucharlos. Hablaba con Diego y recordábamos de este libro, y recordábamos el principio de este artículo de Daniel, que quería citar básicamente por la resignificación que puede tener este comienzo del texto sobre literatura y enfermedad. Ahí ya se me fue para abajo, y acá lo tengo. Enfermedad y cultura se llama política del monstruo. Dice Daniel en su artículo, ¿qué clase de cosa es la enfermedad? Siempre se trata de una y solo una, en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI. ¿Y en qué sentido nos sirve para pensar la literatura? Una cosa imaginaria, una cosa en el registro de lo imaginario, y por eso parte de la ecología de la imaginación. Salto un párrafo y voy a este que les decía. Se la piensa en relación con un orden hipotético de la salud natural y de la vida natural, quiero decir como un efecto de un sistema clasificatorio, o como un efecto de la cohabitación, el caso de las epidemias, dice Daniel, en el año 2001, la enfermedad se deja leer como cultura y en última instancia como objeto de una política. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque el fenómeno de la enfermedad, tomando ya un caso específico para ligar la literatura y la ciencia, es un fenómeno que, como vemos, lo ha sido trabajado por Daniel, y a través de alguna manera se exagera esta relación o se la pone en cuestión. Daniel trabajó o abordó en diversos textos, textos de Manuel Puig y su relación con el referente de la enfermedad, o de Coppi, con Una visita inoportuna, o tantos otros, o de Pablo Pérez, que es quien cita este libro. Entonces, la pregunta que quería ligar, o que quería empezar en este segmento, en donde nos metemos con ciencia y literatura, es hablar específicamente si esta idea de literatura de la enfermedad pone en cuestión esta relación, exagera, desacomoda esta relación entre literatura y ciencia. Complicada la pregunta. Vamos a ver por partes. Retomo un poco algo que quedó en el aire de antes, pero y sobre todo para que quede subrayado y lo retomemos después más adelante, que es el estatuto de los discursos, ¿no? Uno piensa que hay un estatuto de los discursos. Bueno, vos partías del deslinde, qué cosa es lo literario, qué cosa no lo es, se puede discriminar, deslindar, decir esto es literatura, esto no lo es, o esto es ciencia y esto no lo es, ¿no?
Y efectivamente, a partir de cierto momento, me parece, del trabajo, vos decías, anarchivístico que uno hace. Anarchivo es una palabra muy nueva, que debe tener 2 años, pero que tiene que ver básicamente con la perspectiva mm, arqueológica de los saberes y de los discursos. Es decir, una perspectiva que básicamente considera en plan de igualdad la verdad que guardan los fragmentos de discurso que están en un archivo, sean estos literarios o no lo sean. Y los considera todos con el mismo grado de amor, como decía antes, con la misma delicadeza y sobre todo con la misma voluntad de verdad. Es decir, puede haber tanta verdad en el poema más exquisito como en el documento escrito por un carcelero, ¿no? En el momento en que alguien es ingresado en la cárcel. Entonces, me parece que el problema es el problema de los saberes, ¿no? El problema de las políticas del saber. ¿Y cómo colocamos respecto de las políticas del saber a la ciencia, que es tan arrogante, que cree tener una verdad más o menos estable, que maneja universales, etcétera, etcétera, respecto de otras prácticas, como es el caso de la literatura, de la poesía, de manera mucho más, digamos, radical, que pareciera no tienen esa relación con los universales y por lo tanto con la verdad, porque son meramente como eso, expresiones singulares en un momento determinado. Y como yo te decía antes, el problema es que esa arrogancia de la ciencia se descubre como arrogante en el momento en que las ciencias caen como tales, ¿no? Y en ese momento uno llega a esas ciencias y dice, mira qué bonito esto, mira qué bonita la posición de los científicos griegos, los materialistas atómicos que hablaban del clinamen, de cómo la materia se atrae entre sí y forman figuras y bailan en el vacío, ¿no? Entonces eso que obviamente ya la ciencia no sostiene como verdad científica, sin embargo adquiere un tinte o un costado, un atractivo literario. De modo que hay que ser un poco, me parece, permeable a esto que en un momento es literatura y en otro momento puede dejar de serlo, o algo que es ciencia y en otro momento puede dejar de serlo. En relación con esto que planteabas vos sobre la enfermedad, bien, digo, si tenés una peritonitis, tenés una peritonitis. Quiero decir, no hay poeta ni escritor que te salve de la peritonitis. No estamos hablando de esto. Pero el problema es que lo que se entiende por salud, socialmente hablando, por lo general es un compuesto de cosas que dependen de un conjunto de variables que no son necesariamente médicas, ¿no? Sino que tienen que ver con cuestiones, ¿no? Más bien como el grupo se imagina a sí mismo, que tiene que ver con la manera en que se gestiona la reproducción y la transmisión de una cultura, en fin, cosas mucho más complejas que la mera medición de la fiebre, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que vos señalabas, vos decías, en 2001 yo hablaba de una pandemia, pero el problema es que no solo había una pandemia en 2001, sino que la sigue habiendo. Y no me refiero al COVID, me refiero al HIV. El otro día, en un diario, uno de esos grandes diarios argentinos, escritos por personas que no deberían escribir en diarios, ni siquiera que debían escribir en las redes, una persona escribía, qué barbaridad lo de Maradona, qué barbaridad, que este país, qué barbaridad. Y decía, hemos descubierto la vacuna contra el HIV, pero no podemos armar un velorio. Perdón, no hay vacuna contra el HIV. El HIV es una pandemia porque efectivamente no tiene vacuna. Lo que hay son medicamentos que efectivamente, como en el caso de Pablo Pérez, Un año sin amor, cuenta eso, lo que permiten es que la gente transforme una enfermedad fatal en una enfermedad crónica. Pero no hay vacuna. Pero esta persona, este periodista, ¿no? había ¿no? directamente tachado el HIV del horizonte de las enfermedades pandémicas con las cuales tenemos que aprender a convivir. Y con el COVID va a pasar más o menos lo mismo. Digo, en algún momento toda la gente se cansará y bueno, y así como tenemos el dengue, que es otra pandemia, así como tenemos el Zika o el mosquito, bueno, no sé cómo se llamará, etcétera. Bueno, son pandemias que se van acumulando, con lo cual se crea una idea de salud pública, ¿no? Que básicamente reposa sobre la negación
de lo existente. Entonces, esto me parece que es grave desde el punto de vista de las políticas sanitarias, pero también lo es grave desde el punto de vista del imaginario, porque en el momento que vos negás algo y lo sacás de la escena, básicamente lo que estás haciendo es girando en el vacío, es decir, tratando de seguir adelante sin resolver aquello que en algún sentido significa un trauma, ¿no? Entonces, para mí ha sido, durante todo este año, siniestro como pocos, eh, ha sido muy duro vivir en medio de sociedades, no me refiero solo a la Argentina, ahora ya en este punto, que hablan de una pandemia, cuando en realidad no es una pandemia la que nosotros estamos soportando, sino por lo menos dos, sino tres. ¿Y esto qué significa? Significa una ceguera constitutiva en términos de lo que significa la salud, que, insisto, va mucho más allá de temas estrictamente biológicos, porque en el momento que uno niega de tal modo, hay ahí algo que tiene que ver con la enfermedad. Yo, en eso que vos citabas, hablaba de la enfermedad como del orden de lo imaginario. Obviamente no me refiero a las enfermedades causadas por un patógeno exterior, como es el caso de las pandemias que estamos comentando, pero sí a aquellas cosas, sobre todo particularmente aquellas cosas que tienen que ver con desarreglos del cuerpo que no tienen causa aparente, ¿no? O que tienen una causa multicausal. Las alergias, las enfermedades autoinmunes, ese tipo de cosas. Esas me parece que afectan a lo imaginario de manera mucho más evidente. Pero sobre todo en términos de lo que vos me preguntabas por estos autores, Puig en particular, Coppi, pero quedémonos con Puig, porque si no va a ser mucho. Vos fíjate que Puig es un autor que uno diría, de alguna manera surrealista, escribe novelas que pretenden dar cuenta de la conversación social en un momento determinado. Bien. Pero sin embargo sus novelas todo el tiempo están inclinadas hacia la enfermedad. La tuberculosis en Boquitas Pintadas, las enfermedades respiratorias en prácticamente todas las novelas, la amnesia en Maldición Eterna, a quien lee estas páginas, la psicosis delirante, paranoica en Sangre de Amor Correspondido, y así el cáncer, tanto en La Tradición de Rita Hayworth como en Cae la Noche Tropical. En fin, todo eso. Y entonces uno piensa, ¿y esto cómo se relaciona el realismo con la enfermedad? Y ahí está Thomas Mann, La Muerte en Venecia, La Peste, o La Montaña Mágica, también la tuberculosis. Uno diría, bueno, el verdadero realismo es ese realismo que se resiste a la totalización por el lado de los individuos sanos que constituyen el universo de la sociedad, aquello que quería Lukács, ¿no? La idea de lo típico. Bueno, la enfermedad es lo atípico en todo caso en un contexto social, con lo cual el verdadero realismo, el realismo que en algún sentido no se expresa, para retomar esto que decía antes, es el realismo que introduce, ¿no? El desvío, que introduce la caída, que introduce la enfermedad, que introduce algo que en algún sentido suspende la verdad. ¿Por qué estamos enfermos? ¿Qué es lo que en algún sentido tenemos que pensar en relación con estamos enfermos? Porque si la enfermedad, como digo yo, afecta a lo imaginario, todos estamos enfermos, independientemente que yo sea o no portador del COVID, o portador del HIV, o portador del, qué sé yo, no sé, los virus que sean y las bacterias que sean. La enfermedad es siempre grupal, es siempre social, ¿no? No hay leprosarios ya porque no hay lepra, pero un poco el modelo es ese, ¿no? El modelo es, me parece, la lepra, esa cosa que va arruinando la posibilidad de pensarse uno como yo no tengo nada que ver, o sea, el enfermo es el otro, el enfermo es aquel. No. Como dijo, y esto lo comentamos en su momento en esa encíclica tan dramática, el Papa, ¿no? O sea, en esta barca estamos todos, quiero decir. O sea, y esto me parece que significa eso. O sea, no hay sanos y enfermos. La enfermedad verdaderamente nos afecta a todos y por lo tanto afecta a todos los discursos, afecta al discurso científico, afecta al discurso literario, afecta a la conversación social, etcétera, etcétera.
Entonces, me parece que sí, uno espera respuestas de la ciencia, pero fíjate que las respuestas que uno está esperando ahora no son tanto de la ciencia, sino más bien de la técnica farmacológica, ¿no? Vacuna, vacuna, vacuna. Es decir, la máquina farmacológica, que es otra cosa que la ciencia, es la máquina farmacológica capitalista, es la que nos va a suministrar a quienes accedamos a ella la vacuna esta o aquella, la más eficaz, la que nos saque una joroba, qué sé yo, no importa, pero todos vamos a correr a darnos la vacuna porque estamos hartos de la situación. Ahora bien, esa arrogancia del discurso científico y del discurso técnico farmacológico, en fin, de la máquina capitalista de generar salud, tiene su contracara, ¿no? Que tiene su contracara en eso que llamamos la política del saber y una salud que no necesariamente pasa por los mismos valores. Y ha habido activistas bolivianas que en estos meses han hablado, ¿no? Muy fuertemente en contra del aislamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa una vida cuando no hay posibilidad de lo grupal? Digo, yo no estoy en este punto aceptando eso como verdad, pero digo, vean que hay una verdad científica que dice aislate, 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 que es la única manera de resguardarte. Hay otra persona que dice, desde otro lugar, que son los saberes amerindios, que son los saberes ligados con grupos indígenas y comunidades, que dice, a mí aislarme, la verdad es que no es vida. Entonces uno dice, ahí donde hay políticas del saber, ¿no? ¿Cuáles son los saberes sobre lo viviente que uno acepta jugando con, bueno, un sistema de creencias, pero también un horizonte de expectativas? Ahí, Daniel, me acordaba lo que leímos al principio de Alfonso Reyes, vos lo retomaste recién diciendo esa idea del límite o del deslinde que plantea Alfonso Reyes, y se me ocurría mientras hablabas que justamente la enfermedad, no es el único caso, pero sí es en donde ese límite queda un poco claramente un límite sinuoso o un límite poco claro, más allá de lo que vos acabas de decir, donde ese límite que pensaba Alfonso Reyes hoy, por supuesto, se lo piensa de otra manera. Pero en la enfermedad aparece ese discurso científico o discurso médico, si querés, y discurso literario, tomado de ese referente y puesto en cuestión ese límite concretamente entre un tipo de discurso y otro. Yo pensaba también, hoy nos estamos comunicando de esta manera, probablemente si no hubiese existido la pandemia y esta política que vos marcabas y que todos conocemos de distanciamiento, este encuentro se hubiese hecho a nivel presencial o se hará en el futuro a nivel presencial, o este tipo de encuentros, y a su vez los textos que nos hemos leído, las clases que hemos tomado, la cultura digital ha, desde hace un par de décadas, más también, pero un par de décadas ya establecido como un tipo de cultura en donde no solo interviene como un soporte, sino también interviene en los significados, en las políticas, en la circulación, por supuesto. Y también recordé un texto que vos escribiste, me acuerdo que la primera vez que lo leí, justamente lo leí en una fotocopia, que sería un paso anterior a cómo leemos hoy los materiales, que es en general, además de los libros, en PDF, qué sé yo, que se llamaba, parafraseando el famoso texto de Walter Benjamin, la obra de arte, el tuyo, la obra de arte de la época de la reproductividad digital. Es un texto, si no me equivoco, 2003, por lo cual mucha agua ha pasado bajo el puente desde aquello en general, pero en el mundo digital o en el mundo tecnológico, mucho más. Y yo quería leer una partecita y preguntarte si seguís estando de acuerdo con vos mismo, pero con ese de hace 17 años. O sea, Dice, vos querés decir que yo no resisto un archivo, como se no, dice. un anarchivo. No, Dale, 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 a ver. nos tocaría hoy a nosotros, dice el Daniel Link de hace unos años, pues examinar las transformaciones del estatuto del arte en el contexto de las nuevas tecnologías de reproducción digital. Lo que entendemos por arte no se modifica solo como consecuencia de una mutación de la cultura, uno de los ejes de la argumentación que Benjamin elige,
sino también por la mediación del aparato jurídico consagrado, hoy como nunca, al control de las libertades del público, o, lo que es lo mismo, el control sobre los usos del arte. Ese particular sistema de excitaciones. Entonces, la pregunta es si seguís con esta idea ligada, o esta problematización tan fundamental, tan trascendental de toda la cultura, del arte en general, por supuesto de las comunicaciones, y de la literatura más particular todavía, en función de lo que venimos hablando, del sistema de sentidos, de los abordajes filológicos, de la producción, de la circulación, de la lectura, del copyright, que es otro de los temas que vos trabajás en este libro, y también de las instituciones, ¿sí? Las instituciones en todo sentido, de la universidad hasta un ámbito como el que estamos circunscripto, que es los ámbitos de la biblioteca, en este caso la Biblioteca del Congreso. O sea, sigo pensando lo mismo de aquella Internet. El problema no soy yo. O sea, yo no cambié. La que cambió fue Internet. O sea, de aquella Internet, la Internet libertaria que da por Stallman, ¿no? Un grupo de conspiradores que creían efectivamente en las políticas libertarias del saber, en la democratización del acceso a la información, etcétera. Sigo creyendo y creo que efectivamente eso era una dirección que luego se cortó. Yo te decía, justo antes que empezáramos, que para mí, digo, tal vez no sea tan así, pero digo, en términos pedagógicos, el momento más alto de la invención que llamamos Internet fue YouTube, algo que tiene 15 años, no más, y que para mí eso, que es el archivo de la humanidad, ¿no? Es decir, en YouTube encontrás absolutamente todo, ¿no? El primer video de YouTube que estábamos comentando, de ese chico Karim, el Me at the Zoo, yo en el zoológico, qué sé yo, los últimos días de Nietzsche, Pasolini haciendo entrevistas en la playa, qué sé yo, los adolescentes que se tiran pedos en Oklahoma, qué sé, las chicas que hacen videos sobre maquillaje, o sea, todo, absolutamente todo. Y me parece que esa especie de Aleph concentrado que YouTube representa es ciertamente un campo de investigación con el cual uno podría quedarse y decir, de acá no salgo. Y con esto me alcanza. Tengo toda la vida para analizar, para leer, para ver cómo se relacionan estas unidades. El problema es que después de eso vinieron las detestables redes. Gracias a las redes yo sé que ustedes están emitiendo, pero yo no tengo redes. O sea que yo no podría ver, porque las redes me parecen que son realmente del demonio, son realmente del mal, y lo son por la violencia que hay en las redes, por el grado, me parece, de desinhibición que las redes permiten en términos de atacar al otro, pero también lo son en términos de eso que ya está muy estudiado, que es el modo en que los algoritmos suministran a quien participa en una red aquello que esa persona quiere leer, escuchar y consumir. Sumado a las fake news, en fin, todo esto, de lo cual, digo, se ha hablado tanto que no tiene mucho sentido insistir. Es decir, aquello que estaba destinado, ¿no?, a ser lo que nos iba a permitir acceder a una dimensión de saber mucho mayor, porque era un archivo, si querés, inmediato, disponible para todos y cualquiera. Y quiero decir, quienes trabajamos en Internet con aquel criterio, y ese criterio, ciertamente seguimos encontrando casi todo lo que queremos y mucho más. Digo, pero para eso tenemos que poner una persiana y decir, con las redes yo no transo, ni con Twitter, ni con Facebook, ni con... ¿Cuál es la otra? Instagram. Instagram, ¿no? Es decir, en esos lugares no, porque en esos lugares básicamente uno pierde toda la energía, se le va toda la energía. Bueno, vos lo citabas a Diego Ventiveglia, que es un gran polemista en las redes. Yo no lo sé por mí mismo, porque yo no lo leo, pero me lo comentan, ¿no? Es un gran polemista en las redes. Pero claro, digo, eso te obliga a tener un grado de alerta respecto de algo, o por ejemplo, qué sé yo, hablando otra vez de Maradona, ¿no? Este chico, el rugby, el capitán de, ¿no? Esos tweets o no sé qué eran,
que publicó, bueno, señor, o sea, cuélguenlo de la plaza pública, no sé qué decirle, pero la verdad es que ¿por qué alguien tiene el derecho a escribir esas cosas? ¿Se entiende a lo que voy? Porque alguien, porque los mecanismos de publicación habitualmente siempre fueron un poco más cuidadosos, o sea, yo en un diario no puedo publicar lo que me parezca, digo, sí, puedo publicar lo que me parezca siempre y cuando, ¿no?, esté dentro de lo medianamente legible en un momento histórico determinado. Y la libertad, entonces, que uno pretendía para la red no es esa libertad de la desinhibición de los impulsos más bestiales y más aniquiladores del ser humano. No es esa la libertad por la cual nosotros nos pusimos contentos de la invención de Internet, etcétera, etcétera. Vos fíjate que en relación con esto, ciencia, la pandemia, las comunicaciones desde el aislamiento, nosotros encontramos un textito este año para discutir con nuestros alumnos en la Facultad de Filosofía y Letras, escrito en 1909 por ese escritor inglés que se llama Forster. Forster es ese autor yo no sé nada de él porque nunca lo di, pero de novelas como Maurice, ¿no?, de cosas medio como entre viscontianas, mariconas, pero sin embargo, él, además de eso, es una persona sensible, si quieren, una persona que escribió en 1909 un relato, una novelita corta, que se llama La máquina se detiene, The Machine Stops, la máquina se para o se detiene, que es la historia de una mujer encerrada en un cuarto, como yo esté en el mío y vos en el tuyo, y cada uno en su cuarto propio, y la máquina, ¿no?, obviamente le da material de lectura, la hace trabajar, le pone una pantalla, habla por teléfono, hace las compras, en fin. En 1909 Forster había, en algún sentido, delineado algo que estaba ya implícito en la estructura global del capitalismo de ese momento, que era hagamos de Matrix, hagamos de las personas sencillamente materia orgánica, no muerta, pero tampoco viva del todo, porque esta gente solo tiene sentido o encuentra el sentido en agenciamiento con un dispositivo mecánico como este que estamos nosotros usando. En un momento la llama el hijo a esta señora y dice, necesito que vengas a verme, porque hay algo que quiero decirte. La mujer dice, ¿ir a verte? Yo hace 10 años que no salgo de mi casa. ¿Por qué voy a ir a verte? Porque yo lo necesito, soy tu hijo. La mujer va y se hace una gran decepción. El hijo está loco, aparentemente, porque le habla de una afuera, de personas que viven afuera. Y dice, eso no puede suceder. Bueno, la máquina se detiene en algún momento, y esta es la gracia, no cuento más, porque la historia es muy simpática. Pero entonces, digo, en algún punto lo que uno está esperando, y creo que en alguna charla que tuvimos con Bifo, él también ha hablado en estos términos, ¿no? Lo que estamos esperando es que se pare un poco la máquina. Basta del narcisismo de mirarnos a la pantalla sin parar, ¿no? Que la máquina se detenga, a ver qué pasa. Eso mismo que había escrito Forster en 1909, que dijo Bifo hace un mes, 2 meses, 5 meses, todo el tiempo, me parece que tiene que ver con un agotamiento de un modelo de comunicación, ¿no? Que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con el desprecio, que tiene que ver con la negación, como decía antes, o sea, el enfermo es el otro, no yo, el negro es el otro, no yo, etcétera, etcétera. Cuando en realidad esto es una cosa que nos une porque nos afecta grupal y colectivamente. Entonces, ahí tenés otra posible relación, si querés, entre ciencia y literatura científica, la literatura de especulación científica, la ciencia ficción. Y este relato particularmente me parece que era bien interesante porque, bueno, sí, 1984 ya sabemos ¿no?, la distopía, qué sé yo, pero este tiene como una coincidencia con nuestro propio presente que es tal vez mucho más inquietante, ¿no? Con lo cual uno diría, si la ciencia tiene carácter predictivo, bueno, esta literatura también lo tuvo, y no se pretende ciencia, y no es arrogante, y no dice, ya van a ver lo que va a suceder. Dijo, el tipo escribió el cuentito, y el cuentito quedó ahí, casi te diría como un documento de archivo, ¿no? Es decir,
que nadie leyó durante mucho tiempo, hasta que de pronto dijeron, ¿vieron esta historia? Bueno, esta historia tendríamos que haberla pensado con un poco más de cuidado. La idea esta que decías al principio del algoritmo, a mí siempre me llama la atención cuando uno escribe, la idea del predictivo supone una confirmación sobre los hechos del pasado, hechos propios. Entonces esa idea que vos planteabas en este artículo de potencial libertad, o sea, o apertura, esta idea de, a diferencia del diccionario más, más tradicional, que supuestamente tenía que ver con esa cuestión normalizadora sobre el lenguaje. Ahora esa idea del diccionario predictivo supone una normalización sobre uno mismo, lo que hace bastante interesante esta idea, o no, de la relación que tenemos entre la Internet o el mundo digital y la escritura, la libertad, la creatividad y sobre todo el futuro. ¿Sí? Esta idea de Internet como o de lo digital como un soporte que tiene que ver con la utopía, el futuro pleno y cabal y disfrutable, también se puede volver distópico como en este cuento que vos contabas de la máquina, tan interesante. Hemos dicho que este encuentro, todos los que estuvieron viéndolo, comentándolo, pasándoselo a sus amigos y familiares, lo hemos llamado archivos, y vos pusiste al principio una palabra que llamaste anarchivos, y yo lo que te quería preguntar, para ya como última pregunta de este encuentro, que me remite, como te decía al principio, a las primeras clases que tuvimos en donde era tremendamente disfrutable esa posibilidad de aprender de todos estos temas que, por supuesto, quedan muchos en el tintero, pero sin embargo abren nuevas y nuevas preguntas, es ¿cuál es el valor para una ciencia del texto, para una filología, para una ciencia del amor sobre el texto? ¿Cuál es el valor del archivo, o si querés, del anarchivo? Y si querés contanos de qué se trata ese concepto tan nuevo que dijiste que tiene poquito tiempo de haber sido acuñado. Nosotros, bueno, venimos trabajando, ¿verdad? Qué sé yo, 4 o 5 años en relación con, ¿no? Con políticas de archivos. Bueno, vos citaste un poco, que eso, lo que en algún sentido fue lo que a mí ¿no? El empujón que me puso ahí, y yo dije, ¿y cómo pienso esto? Que fue el trabajo con los textos de Walsh. Había que ordenar los textos de Walsh, había que datarlos en la medida de lo posible, inclusive había que completar cuentos en el caso del diario Ese hombre y otros papeles personales, es decir, había que hacer un trabajo con un archivo personal o un repositorio de autor, que bueno, las cosas que se hacen son las que se hacen, pero digo, ¿con qué teoría? ¿No? Es decir, ¿cuál es el marco para... Entonces empezamos a pensar estas cosas, la relación, por supuesto, como decía yo, de los saberes. Y el archivo en ese punto supone una ratio archivística que es institucional, que es ordenadora, que es jerarquizadora, y que tiene que ver ¿no? con el arjé. Archivo viene de arjé, con el origen y con el mandato. El archivo es policial, el archivo de la justicia, el archivo de obras sanitarias, el archivo del ejército, el archivo, ¿no? Tiene que ver con esa institución. Es decir, son todos los documentos que la institución va produciendo a lo largo de su vida, porque la institución es pensada como un ser vivo en esa perspectiva. En el camino encontramos un texto divino que nunca había sido traducido al castellano, escrito por un italiano en 1600, Baldassare Bonifacio, que nos pareció genial, lo empezamos a dar en la facultad, bueno, en fin, en todas partes.
Porque en ese texto era posible leer esa relación de el archivo como herramienta para gobernar a los otros, y por lo tanto la relación del documento y lo viviente, ¿no? Bonifacio, bueno, eran trillizos, ¿no? Eso es simpático. Entonces los padres de Bonifacio, y, el padre y la madre, como nacieron trillizos, les pusieron los nombres de los Reyes Magos, y él le tocó Baldassare. Eso me parece súper simpático. Pero entonces, ya desde ese momento, muy tempranamente, en la modernidad, lo que se llama la modernidad, existe esta idea de que para gobernar hay que tener información guardada, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa hoy con la aplicación Cuidar, lo que pasa hoy con, en fin, las pantallitas, las cámaras de televisión que toman los movimientos de las personas, ¿no? Para gobernar, es decir, para sujetar, para poder tener a la gente en el lugar que queremos que esté, hay que tener información. Esta sería la perspectiva de la ratio archivística, la perspectiva institucional, por lo tanto. Contra eso, bueno, están los anarchivistas, que como te darás cuenta, viene de anarquismo, ¿no? Es decir, de no me importa ni el orden ni el mandato, ni el origen tampoco, lo que me importa es usar ciertos materiales en términos precisamente de una lucha en contra de la gobernanza, en contra del afán de gobernarme, es decir, para poder adquirir de alguna manera una soberanía sobre mí mismo. Esto es lo que se llamaría una práctica anarchivística. Es ir al archivo para sacar las cosas del orden en el que se encuentran y ponerlo a circular, ¿no? Con otras cosas, quiero decir. Encuentro una carta de Darío y la pongo a circular con, qué sé yo, lo que se te ocurra, la noticia de un diario en Mallorca, qué sé yo. Y entonces me parece que como dije al principio, el archivo tiene varias virtudes. Una es bajar un poco la arrogancia de los discursos. Ah, Jorge Borges, ah, Girondo, ah, no sé qué. O los discursos científicos. Vos fíjate que el archivo es básicamente gris, todo gris. Yo lo guardo acá. Vino el señor Borges y fichó la entrada a la Biblioteca Nacional cuando era director a las 10:45, punto. No importa el nombre propio, importa, ¿no?, un movimiento, importa algo que tiene que ver en algún sentido con, si, como decíamos antes, si las ciencias lo que hacen es segmentar, ¿no? Una cosa que se ve como sincrónica, es decir, segmentar el espacio, el archivo lo que introduce es la dimensión temporal. Y uno dice, pero entonces ese día llegó tarde, porque acá está la ficha de ingreso, y al otro día también llegó tarde, y al otro día también llegó tarde, y así sucesivamente. Entonces, lo que te permite el archivo es, por un lado, luchar contra la arrogancia de los discursos, sean estos literarios o científicos, luchar o por lo menos enfrentar la verdad de los universales, porque básicamente eso desaparece en el archivo. Y en tercer término, ver cuáles son las condiciones de posibilidad de lo que decimos y lo que vemos, y lo que escuchamos y lo que, las palabras que pronunciamos. Es decir, ¿cuándo se empezó a decir esto? ¿En qué momento tal palabra fue legítima para decir estas cosas? ¿En qué momento una palabra que era científica dejó de serla? ¿No? ¿En qué momento? ¿No? Porque quiero decir, qué sé yo, lo que era considerado una enfermedad dejó de homosexualidad. ¿En qué momento la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad? ¿En qué momento en qué momento ciertos comportamientos sexuales dejaron de ser considerados sodomía y pasaron a ser otra cosa? Sodomía que aparte era perfecta o imperfecta durante la colonia. En fin, no, eso uno encuentra en el archivo. Es decir, uno encuentra en el archivo mucho más de lo que el archivo quiere decir. Porque como archivo es institucional, las piezas de un archivo tienen una función específica. Esto lo han analizado mucho grandes archivistas, sobre todo que trabajan con archivos judiciales, donde cuando se toma testimonio una persona, lo que importa es, bueno, ¿usted mató o no mató? Y la persona se pone a hablar, qué sé yo, entonces dos copias, y después lo que queda es la riqueza de la textura de esa voz. No, porque vino la gorda es la de allá, la gorda me dijo, che, parece que, ¿no? Y todo eso que queda registrado es un suplemento de archivo que no tiene que ver con lo que la institución quiere,
mató o no mató, punto. Pero uno puede encontrar ahí eso que decíamos antes, ¿no? Todavía como una supervivencia de alguien, de una conciencia, de una manera de hablar, etc. Es decir, lo que uno va a encontrar en el archivo es eso, una política de lo viviente, una política del lenguaje, una política del texto, una política de lo social, una glotopolítica, ¿no? Diríamos, ¿no? Para hacer propaganda que siempre nos gusta. Hola Elvira. Entonces, lo que aparece en el archivo no es tanto la epistemología, sino eso, la política de un saber, la política de un hacer, la política de un presentarse ante el mundo. Bueno, y para terminar donde empezamos, la política de la expresión. Daniel citó a Elvira, que la saludó, Elvira Arnoux, que es maestra, ¡Salve! salve Elvira, lideresa, como le dice, lideresa de la glotopolítica, le dice Daniel. Y al principio, con la primera pregunta, el primer comentario que había hecho yo, me acuerdo Daniel dijo cuánto, nos quedamos toda la noche, y en general estas conversaciones tenemos un horario que estipulamos en 40 y pico de minutos, 50, en realidad tiene que ver básicamente con la posibilidad de conversar sobre 2 o 3 o 4 temas. Para mí fue un lujo tremendo, y está visto que para muchos y muchas por los comentarios que se dan en la red social. A propósito te digo, Daniel, con respecto a lo que decías de YouTube y de las redes sociales, también se está transmitiendo por otros lados, entre otros la página institucional de la Biblioteca del Congreso, así que no es necesario tener red social para poder ver esta conversación, que por suerte la están disfrutando, según las huellas de este archivo de los comentarios, muchas personas tanto como yo. Y como les decía, siempre estipulamos un horario, y esta vez nos hemos excedido, por suerte, porque fue un lujo para mí este encuentro, y por lo cual te agradezco, Daniel, infinitamente. No solo un lujo, un honor, un privilegio, nada. Esta posibilidad de escucharte, de poder hacer algunas preguntas, trasladarte otras preguntas que nos fueron haciendo, y como dije al principio, que me parece una actividad muy provechosa, aprender. ¿Sí? Aprender, uno aprende de todos, pero aprende fundamentalmente de los maestros. Así que gracias. Gracias por este ratito, o este ratazo que tuvimos. Y antes, nos vamos a despedir con... Te había pedido, y vos lo citaste antes, un textito, y ya con este texto cerramos, así que 1.000.000 de gracias a todos y a todas que estuvieron conectados, gracias a los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca y del instituto. Nos vemos pronto, 1.000.000 de gracias, Daniel, y con este texto nos despedimos. No, gracias Mateo, gracias a todos, a todas, todos, todis, por la compañía y sobre todo por el contacto. El texto que les voy a leer es de un poema muy famoso que publicó Drummond de Andrade en la revista de Antropofagia en 1928. El poema, ya verán por qué, tiene que ver con esta relación entre ciencia y literatura, por esta cosa de la fatiga de los paradigmas. Y el texto dice, lo leo traducido, ¿no? Para no matar el texto. En el medio del camino había una piedra en el medio del camino, había una piedra, en el medio del camino había una piedra. Nunca olvidaré ese acontecimiento en las vidas de mis retinas tan fatigadas. Nunca olvidaré que en el medio del camino había una piedra. Había una piedra en el medio del camino, en el medio del camino había una piedra. Gracias y nos vemos. Gracias.